Vamos a evaluar realmente para qué ha servido ese decreto de emergencia económica que surgió bajo el argumento de que había que bajar la inflación, que de acuerdo a las cifras del Banco Central era del 181% en el periodo del año 2015, y que había que atacar la escasez, que ya rondaba entre un 30 a 32% en los productos de la canasta básica alimentaria. El gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado este decreto de emergencia para hacer todo lo contrario. Lejos de resolverle los problemas a los venezolanos, lo que ha venido es a agravar aún más la grave crisis económica que ha generado por su incapacidad y por la corrupción este gobierno de Nicolás Maduro. Primera decisión: ha venido depreciando de manera sistemática y permanente el tipo de cambio oficial, conocido como DICOM. En enero, cuando se emitió el primer decreto de emergencia, el DICOM estaba en 198 bolívares por dólar. Hoy, el DICOM, que es el tipo de cambio oficial, está en 659 bolívares por dólar. Entonces, ¿de quién es culpa la inflación? ¿Cuáles son las medidas que han venido para abatir a ese flagelo que hoy consume el poder adquisitivo de los venezolanos? Luego, ha utilizado ese decreto de emergencia para tratar de apagar el fuego echándole más gasolina, porque la inflación tiene mucho que ver con el financiamiento monetario, o es decir, con la emisión de dinero inorgánico que ha venido realizando el Banco Central por orden del gobierno de Nicolás Maduro. Y tenemos que hablar de que el mecanismo de financiamiento que han utilizado para ocultar ese financiamiento monetario ha sido las deudas de PDVSA. PDVSA va y entrega pagarés, notas ante el Banco Central, y el Banco Central emite dinero. La deuda de PDVSA con el Banco Central en enero, cuando se aprobó el primer decreto de emergencia, era de 875 millones de bolívares, 875.000 millones de bolívares. Hoy, la deuda de PDVSA con el Banco Central, 10 meses después del decreto de emergencia, es de 2 billones, con B de bandidos, 200 millardos de bolívares. Es decir, casi 3 veces ha aumentado la deuda de PDVSA con el Banco Central. Y la liquidez monetaria en estos 10 meses pasó de 3.900 millones de 3 billones 900 millardos de bolívares a más de 6 billones 677 millardos. Sigue la maquinita prendida, emitiendo dinero inorgánico, sin importarle al gobierno que cada vez que se emite dinero inorgánico se le está sacando el dinero de los bolsillos a los venezolanos. Y en contraste con esta práctica indebida, vemos qué es lo que ha hecho el señor Maduro a través del decreto de emergencia con las reservas internacionales, que no es otra cosa que el respaldo del papel moneda con que se le paga el sueldo y los salarios a los venezolanos. Las reservas internacionales en enero eran de 16.370 millones de dólares. Hoy las reservas internacionales apenas son de 10.900 millones de dólares. Es decir, se ha reducido casi en un 40% las reservas internacionales. Las consecuencias no pueden ser otras que acabar, liquidar, confiscar el poder adquisitivo del salario. Si se pretendía acabar con la inflación, hay que decir cómo ha venido aumentando la canasta básica alimentaria de los venezolanos desde finales del 2015, que se ubicaba en 93.600 bolívares, a la canasta alimentaria del mes de septiembre, según los datos del Senda, están en 542.412 bolívares. Es decir, casi 6 veces ha aumentado el costo de la canasta alimentaria. Pero la relación canasta alimentaria con salario mínimo, lejos de mejorar, lo que ha hecho es empeorar. Porque hay que decirle a los venezolanos que, si bien es cierto, a principios de este año esa canasta alimentaria era de 93.000 bolívares, el salario mínimo del trabajador era de 9.648, es decir,
se necesitaban 9.7 salarios mínimos para que una familia venezolana pudiera acceder a la canasta alimentaria. Hoy, 10 meses después del decreto de emergencia, esa canasta está en 542.000 y el salario al mes de septiembre era de 22.576. Ahora se necesitan 18 salarios mínimos para que la familia venezolana pueda acceder a la canasta alimentaria venezolana. Por eso empieza a aparecer la desnutrición, el hambre, y vemos cómo en encuestas de opinión pública se reflejan ya que el 48% de nuestros hijos dejan de ir a clase porque han presentado problemas relacionados con la comida. Cuando medimos en las encuestas nos encontramos que el 58% de los padres venezolanos han dejado de comer para darle comida a sus hijos, que 14 millones de venezolanos comen 2 veces o menos al día. Entonces, ¿de qué le ha servido al pueblo de Venezuela el decreto de emergencia económica? Que contrario a lo que explicaba aquí el presidente el doctor García, que hablaba que en la misma medida que hayan libertades económicas hay mayor desarrollo económico. Aquí tenemos los índices de libertades económicas de la Fundación Heritage, que representa y mide a 178 países del mundo. ¿Ustedes saben en qué posición aparece Venezuela? De 176, es decir, por debajo de Zimbabue y solo por encima de 2 países, de Cuba, que está en el 177, y de Corea del Norte, que es la 178. Por eso, por aquí gritan del diálogo, por aquí hablan del respeto institucional, aquí me están señalando algunos diputados del respeto a la Constitución, y yo les digo hoy, qué mala señal se le está dando a Venezuela y al mundo cuando se trae hoy un decreto que pretende vulnerar la voluntad del pueblo que se expresó el 6 de diciembre. Qué mala señal. Se le está hablando de restitución del orden de la constitucional y de la institucionalidad cuando se pretende violar de manera flagrante, grosera, el artículo 338 de nuestra Constitución, que limita a solo 2 meses un decreto de excepción en materia económica y a una prórroga de tan solo 2 meses, y ya llevan 10 y no se ven los resultados. Así que venirme hoy a algunos a gritar de que me acuerde del diálogo. Nosotros en la mesa de la unidad cumplimos la palabra y nosotros asumimos en ese decreto, hay un párrafo propuesto por ustedes, de que tenemos que luchar contra todo sabotaje, boicot o agresión a la economía. Y por eso hoy le quiero proponer a esta honorable Asamblea Nacional como representante del pueblo que, haciendo buena la palabra, votemos de manera negativa una prórroga del nuevo decreto de emergencia y le digamos al país que lo estamos votando, porque el verdadero boicot es aprobar instrumentos jurídicos como este, que lo único que hacen es generar inseguridad y con ello incertidumbre y ahuyentar la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Que el verdadero sabotaje es aprobar instrumentos como este, que atentan contra la calidad de vida del pueblo venezolano y la estabilidad económica del trabajador. Y que la verdadera agresión es un gobierno que pretende concentrar todos los poderes en sí para seguir generando pobreza. Porque es una agresión económica este decreto que lo que hace es empobrecer cada día más al pueblo de Venezuela.